Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge, y a la empresa CODA, que también me invitó a hacer esta charla. Como les contaban ahí, yo soy ingeniero agrónomo de la Católica Valparaíso, mi querida facultad. Tengo una empresa en donde prestamos servicios de toma de muestras y análisis agrícola y hacemos asesorías en manejo de suelo, además de desarrollo de productos, ¿ya? Y hoy día quería contarles un poco de lo que hemos desarrollado y hemos trabajado en cuanto a nutrición y estimulación, que sobre todo en estas zonas más tempranas, donde tenemos un tiempo muy cortito para sacar la fruta, ¿no es cierto?, necesitamos no equivocarnos y estimular justo lo que queremos. A ver, partiendo del punto de que, como dice ahí, todos los programas de cultivo y manejos agronómicos tienen que basarse en la fisiología de la planta y de la influencia del ambiente, suelo, clima en la fenología, ¿ya? El tema de las recomendaciones de receta, en general, ya sabemos que van en retirada. Aquí tenemos plantas, variedades y condiciones de suelo y clima siempre distintas, entonces tenemos que ir adaptando, ¿no es cierto?, nuestros programas de manejo a las condiciones que tenemos, ¿ya? Y por otra parte, como sale ahí en la imagen, en general hoy día las materias primas que podríamos decir, ¿no es cierto?, que es la luz, el CO2, el agua, los nutrientes, no suele ser una limitante muy importante en lo que es la eficiencia, ¿no es cierto?, de la planta en el uso de aquellas materias y, ¿no es cierto?, para obtener nuestra fruta, sino que los principales temas, ¿no es cierto?, están en cómo la planta absorbe estos nutrientes y cómo la fotosíntesis va a utilizar, ¿no es cierto?, lo que absorbe para lograr, ¿no es cierto?, producir fruta de calidad. Entonces, yo veo, ¿no es cierto?, la producción agrícola con dos objetivos. Por un lado, tenemos que manejar y reducir el estrés, ¿no es cierto? Nuestras plantas están sacadas de su ambiente de origen, condiciones en donde no se desarrolló la planta en forma natural, entonces las estoy sometiendo siempre a estrés, ¿ya? Tanto ambientales como limitantes de suelo, porque las plantas normalmente las variedades, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, el cerezo no es originario de esta zona, entonces tiene que adaptarse al suelo y adaptarse al clima. Y eso le genera un estrés que nosotros tenemos que tratar de minimizar. Y por otra parte, tenemos que preocuparnos de la eficiencia energética, ¿no es cierto? Lo que hablaba también recién Arturo, que por lo demás me pareció muy entretenida e interesante su charla. Tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, que las reservas que tenemos, sobre todo, ¿no es cierto?, en estas especies en donde la primera parte del desarrollo, y acá normalmente hasta la fruta, ¿no es cierto?, la producción se va a basar en reservas, ¿no es cierto?, tenemos un periodo muy cortito, tenemos que hacer que ese uso de reservas sea lo más eficiente posible, ¿ya? Que no se pierda en quizás crecimientos o que no haga ya competencia entre los órganos, ¿no es cierto?, importante, y principalmente no generarle una competencia al frutito, ¿no es cierto?, en desarrollo en la etapa de división celular, que es la más importante en cuanto a la producción de fruta, ¿ya? Vamos a tener factores de estrés ambientales que estamos viendo y que conocemos, ¿no es cierto?, de estas zonas. De repente primaveras con temperaturas extremas, ¿no es cierto?, o muy frías, como ha sido esta, o muy calurosas, ¿no es cierto?, con heladas y lluvias fuera de época, ¿ya? Veranos muy calurosos, otoños cortos, secos, muy fríos o muy cálidos, que hace que la planta, ¿no es cierto?, le cueste de repente entrar en proceso y se nos enrede un poquito. Vientos, ¿no es cierto?, fuertes, persistentes, que también, como sabemos, los vientos también aumentan, ¿no es cierto?, la demanda evaporativa. Entonces, todas esas cosas tenemos que considerarlas, ¿no es cierto?, en nuestro programa de manejo. Y por otra parte, factores de estrés en el suelo, ¿no es cierto?, pHs alcalinos, en donde normalmente tenemos muy baja vida microbiana, pHs ácidos, donde tenemos de repente altas disponibilidades de aluminio y otros metales, alta conductividad eléctrica, ¿no es cierto?, aumentos de densidades aparentes, baja retención de humedad, baja aireación, etc. Entonces nuestras plantas se tienen que adaptar, ¿no es cierto?, o nosotros tenemos que tratar de mejorarle todas estas condiciones lo mejor posible para lograr una buena producción. Entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Tomé esta imagen, ¿no es cierto?, de la página Smart Cherry, que siempre tiene muy buenos diagramas, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder estimular, ¿no es cierto?, la fase que nos interesa de la mejor forma posible, ¿no es cierto?, para gestionar lo mejor que podamos nuestros recursos? Tenemos, por un lado, bioestimulación, ¿no es cierto?, muchos productos que han salido y ya están en el mercado que nos permiten, ¿no es cierto?, influir en estos procesos, acelerarlos, promoverlos o hacerlos despertar más temprano.
extractos de alga, reguladores de crecimiento, sintéticos, y hoy día hay varios que, ¿no es cierto?, que son de extractos naturales, así que mejor, ¿no es cierto?, precursores enzimáticos, catalizadores de reacciones, aminoácidos. Y por otra parte tenemos los manejos de suelo o mejoradores de suelo, ¿no es cierto?, que son la materia orgánica, la preferida, ¿no es cierto?, ojalá, compost, guano, restos de poda, y también extractos de leonardita, ¿no es cierto?, que son los famosos húmicos y fúlbicos, ácidos orgánicos también, ¿no es cierto?, extraídos algunos de fermentaciones orgánicas, descompactadores de suelo, percoladores de suelo que nos ayuda a una mejor infiltración, desplazadores de sales. O sea, alternativa tenemos. Ahora, el punto está, ¿qué ocupar y cuándo ocupar? ¿Ya? No da lo mismo que ocupar, ni tampoco cuándo ocupar. ¿Ya? Aquí tenemos que nosotros hacer lo más eficiente posible, porque también si nos equivocamos en cuándo y cómo, también podemos generar un estrés, ¿no es cierto?, o alterar los procesos normales de las plantas. ¿Qué es la bioestimulación? Es la capacidad, ¿no es cierto?, de promover y o acelerar los procesos fisiológicos, ¿ya?, usando prácticas de manejo que nos faciliten el adecuado desarrollo, y esto se centra mucho en una producción basada en esquemas sustentables y altamente rentables, ¿ya? Para eso nosotros queremos usar, y es nuestro objetivo, de la bioestimulación. Hay que tener cuidado, eso sí, con la sobreestimulación, ¿ya? Porque de repente tenemos productos, ¿no es cierto?, que nos estimulan la planta en forma completa, pero no como dice ahí, proceso específico. Entonces, si yo aplico un producto que me estimule división celular y empiezo a estimular división celular en todos los órganos de la planta, no estoy cumpliendo el objetivo, ¿no es cierto?, de priorizar un proceso. También podemos generar desbalances internos, ¿ya? Cuando aplicamos precursores enzimáticos, reguladores de crecimiento, de repente aminoácidos, ¿no es cierto?, le generamos un desbalance interno a la planta, y la planta va a tener que gastar energía para recuperar su balance, ¿no es cierto? Recuerden, por ejemplo, que los reguladores de crecimiento de las plantas no son como las hormonas en los animales, en donde una hormona actúa sobre un proceso solamente, ¿no es cierto? En las plantas siempre hay una relación entre las auxinas, citoquininas, gibberelinas. Entonces, si nosotros aumentamos en forma muy fuerte una de ellas, la planta tiene que hacer un gasto energético para volver a recuperar sus balances normales, ¿no es cierto? Entonces va a provocar un gasto de energía innecesario, y también nos puede provocar una competencia entre órganos que nosotros no queremos, ¿no es cierto? Por ejemplo, como dice ahí, estimular el desarrollo vegetativo en etapa de división celular. Entonces, en los cerezos de las zonas tempranas es muy importante, y nos vamos a tener que preocupar, ¿no es cierto?, porque el tiempo es el punto crítico. Nosotros tenemos muy poquito tiempo, ¿no es cierto?, entre flor y fruto. Entonces tenemos que ser lo más eficiente posible y no cometer errores, no hacer que la planta, ¿no es cierto?, tenga un traspié y tenga que detener un proceso fisiológico, ¿no es cierto?, porque tiene que recuperarse quizás de algún desbalance que nosotros le metimos con algún manejo, ¿ya? Las fuentes de energía son limitadas, ¿ya? El primer desarrollo, recuerden que no tenemos hojas, ¿no es cierto?, las raíces todavía no han iniciado su buena absorción. Entonces, todo el primer desarrollo se va a sustentar en las reservas que nosotros tengamos en la madera. De ahí, y lo mismo que decía, ¿no es cierto?, Arturo, es muy importante todo el tiempo después de la cosecha, que mi planta acumule reservas. De ahí va a depender el éxito de mi siguiente temporada. Podríamos incluso decir que nuestra siguiente temporada parte una vez que cosechamos, porque todo lo que hagamos, ¿no es cierto?, en lo que queda de primavera, verano y otoño, va a ser fundamental en cómo va a iniciar nuestra planta, ¿no es cierto?, en primavera. Escoger adecuadamente qué órgano bioestimular, ¿no es cierto?, identificando los puntos críticos. Si yo tengo problema de tamaño de fruto, mi foco tiene que ser la división celular, ¿ya? Si yo tengo problemas de brotación, voy a tener que establecer una estrategia, o sea, vegetativa, ¿no es cierto?, una estrategia para poder tener una buena, ¿no es cierto?, una buena área foliar que me permita una buena generación de carbohidratos. Y, como dice ahí, elegir la estrategia de bioestimulación. Aquí no se trata de elegir un producto, ¿ya? Tenemos que hacer una estrategia, pensar nuestra estrategia. ¿Qué producto utilizar? ¿Cuándo lo voy a aplicar? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que considerar? Que el proceso de floración y cuaja se sustenta, como decíamos, ¿cierto?, principalmente en las reservas.
que después de la cuaja va a comenzar una fuerte competencia entre los frutos y los brotes, ¿no es cierto?, por nutrientes y carbohidratos. Que las hojas de los dardos son la fuente primaria y principal de carbohidratos y otros compuestos orgánicos de los frutos. Entre paréntesis, yo hice un magíster en Fisiología y Nutrición Frutal y mi tesis la hice en cerezo, en esto, cómo se distribuyen los carbohidratos, ¿no es cierto?, dentro de una rama de cerezo. Enriquecimos el brote de la temporada, ¿no es cierto?, con un carbono 13 marcado y después analizamos cómo ese carbono se movía entre los distintos órganos, ¿no es cierto?, de mi rama, entre la fruta, las hojas de los dardos, las hojas productivos, ¿no es cierto?, las hojas de los dardos que aún no son productivos y el brote. Y vimos que prácticamente los carbohidratos que se producen en el brote casi nada va a parar a la fruta, ¿ya? Eso quiere decir que nuestra fruta en los dardos se alimenta principalmente de las hojas que están ahí, ¿ya? Entonces, esas hojas son muy importantes. Y que las raíces son las principales proveedoras de nutrientes y agua. Entonces no nos podemos olvidar de eso tampoco. No podemos solamente bioestimular la parte aérea porque se va a llevar, ¿no es cierto?, toda la energía y no nos va a quedar nada para enviar a la raíz, ¿ya? Entonces tenemos que estar atentos a todos estos puntos. ¿Cuáles van a ser los objetivos entonces? Que las plantas cuenten con las reservas necesarias de carbohidratos, aminoácidos y nutrientes para comenzar o para cumplir todo su ciclo. Que las raíces comiencen a generar raicillas o pelos absorbentes lo más pronto posible. Muchas veces nos olvidamos de la bioestimulación radicular. Es súper importante que empiecen a activarse. Mientras antes activo mi sistema radicular, menos reservas gasto. Y si gasto menos reserva, me quedan reservas, ¿no es cierto?, de reserva, valga la redundancia, para que la planta pueda, ¿no es cierto?, tirar manos a ella si es que tengo algún estrés en mi producción, ¿no es cierto? Que la planta cuente con los nutrientes necesarios en cada etapa fenológica. Eso también es muy importante, ¿ya? Que no me falte el calcio en la división celular, que no me falte el magnesio cuando estoy generando área foliar, porque necesito clorofila, ¿ya? Que no me falte el potasio en llenado de frutos, ¿ya? Tenemos que también hacer un muy buen programa, ¿no es cierto?, de fertilización. Y que las aplicaciones de fertilizantes también en el suelo no me generen antagonismo. Y eso es súper importante. De repente nosotros mismos generamos problemas de absorción por dosis o parcializaciones, ¿no es cierto?, no bien planificadas. Entonces, ¿qué alternativas de bioestilización tengo? Extractos de algas para promover y activar metabolismo, aminoácidos para apoyar procesos y ahorrar energía, y aquí es importante, ¿no es cierto?, los objetivos. Si yo le aplico un extracto de alga a un huerto débil, que ha pasado mucho y lo he visto en huertos de parrones que ya están muy desgastados, ¿no?, y tratemos de levantarlo y le metemos a bioestimulante, pero la planta no tiene con qué reaccionar, lo terminamos liquidando. Entonces, si vamos a bioestimular, tenemos que estar seguros de que tiene nutrientes, tiene carbohidratos, tiene aminoácidos para poder reaccionar a esta bioestimulación. Reguladores de crecimiento o precursores también. Hoy día también hay productos que son precursores de reguladores de crecimiento, por lo tanto no necesitamos aplicar la hormona, digamos, ¿no es cierto?, sintética, sino que podemos estimular que la planta aumente la generación, lo que es mucho mejor porque no generamos un desbalance interno tan fuerte. Precursores enzimáticos y catalizadores para orientar los recursos energéticos a los órganos de interés, compuestos orgánicos, activadores de mecanismos de estrés, que eso es muy importante también, ácidos húmicos y fúlbicos, ¿no es cierto?, para aumentar la eficiencia y facilitar la absorción de nutrientes. Yo asesoro en forma externa hace varios años a la empresa española Coda, en donde hemos desarrollado su paleta de productos, que es muy interesante porque tienen productos muy específicos para distintas cosas, ¿ya? Y esto nos ha permitido ver la importancia de ocupar, ¿no es cierto?, el producto correcto en el momento correcto. ¿Qué gracia tienen como productos, no es cierto? Son todos aminoácidos, ¿no es cierto?, de origen vegetal, que los aminoácidos son extraídos por hidrólisis enzimática, ¿no es cierto? No poseen, ninguno de estos productos posee hormonas sintéticas, muchos de ellos son con registro orgánico y tiene formulados específicos, y esto es lo más interesante que vamos a revisar. Tienen formulados específicos, ellos separan los aminoácidos de los extractos, ¿no es cierto?, vegetales, y hacen productos con los aminoácidos que se necesitan en cada estado fenológico. Entonces,
son mucho más eficientes y necesito también dosis menores porque estoy aplicando algo mucho más concentrado. Sabemos que los extractos de alga ya está conocido que tienen muchos buenos efectos, ¿no es cierto? Aquí un resumen para que hagamos una revisión bien rápida, ¿no es cierto? Tiene carbohidratos como manitol, alginatos, laminarín, fucoidán, ¿no es cierto? Aminoácidos, varios, nutrientes, fitohormonas, ¿no es cierto? Y otros factores. Aquí tiene un mix, ¿no es cierto?, que le podemos dar a nuestra planta que la va a estimular en forma importante, ¿ya? Para poder, ¿no es cierto?, generar beneficios en el crecimiento y en el desarrollo. Y con el tema de los aminoácidos también tenemos un tema muy importante porque le ahorramos energía a la planta, ¿ya? Recuerden que los aminoácidos se forman a partir del nitrógeno. Entonces, ¿qué hace la planta? Absorbe del suelo, ¿no es cierto?, el nitrógeno, ya sea en forma de nitrato o de amonio, y luego tiene que generar los aminoácidos que luego generarán las proteínas. Entonces, si yo le aplico aquí directamente el aminoácido, le estoy ahorrando todo este proceso energético a la planta, ¿ya? Y eso también, en momentos en donde necesitamos mucha energía para lograr una buena calidad de fruta en poco tiempo, es súper importante. Y aquí está lo fundamental. ¿Qué aminoácido es interesante de acuerdo, ¿no es cierto?, al estado o fenología que yo quiero estimular, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, es clave cuando disponemos de productos que tienen concentración, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero aplicar un bioestimulante para regular el estrés hídrico y salino, ¿no es cierto?, como dice ahí, el aminoácido prolina, ¿no es cierto?, es el que mejor me ayuda para este objetivo. Entonces, lo ideal es que busque, ¿no es cierto?, un aminoácido que tenga una mayor concentración de este compuesto. Y así, ¿no es cierto?, tenemos para distintos procesos. ¿Y qué hacemos entonces con los programas de CODA? ¿Qué hemos hecho? ¿Ya? Porque aquí esto lo hemos armado acá en Chile también. Teníamos los antecedentes, ¿no es cierto?, de los españoles, pero aquí hemos ido ajustando a nuestra realidad. Hacemos una estimulación por fase, ¿ya?, con distintos productos que tienen ellos que están concentrados con distintos aminoácidos. Entonces, en cada etapa voy a ocupar uno distinto, ¿ya? No voy a ocupar el mismo para toda la temporada. No, nos vamos a enfocar en cada etapa, ¿ya? Un producto que a mí me gusta mucho, y le voy a hacer propaganda porque realmente es muy bueno, es el Dalgin Magnesio, que es un extracto de algas que viene con el magnesio. Y esos dos productos, ¿no es cierto?, juntos trabajan muy bien, porque yo estoy generando hojas, ¿no es cierto?, y le estoy dando el magnesio para la generación de clorofila. Entonces, ese tipo, ¿no es cierto?, o ya sea que ustedes mezclen, ¿no es cierto?, si van a aplicar un alga, aplíquenla con magnesio, ¿ya? Hay una sinergia en estos productos muy buena. Pero, ¿y qué pasa con las raíces y el suelo? No me puedo olvidar, ¿no es cierto?, si estoy estimulando arriba, también tengo que estimular abajo, ¿ya? Y eso es fundamental para poder aprovechar el aporte nutricional del suelo y de los fertilizantes, ¿ya? Por lo tanto, necesito que este sistema radicular sea grande, ¿no es cierto?, explorador, activo, sano. Tenemos muchos factores que van a afectar este desarrollo radicular, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tratar de minimizar, ¿no es cierto?, el estrés o el factor que me esté limitando. Y aquí tenemos que tener esto súper claro y considerado, que todas las labores mecánicas o de aplicación de productos que nosotros planifiquemos en la temporada tienen que estar siempre basadas, o tenemos que pensar siempre en evitar el aumento de densidad aparente, ¿no es cierto?, y la consecuente compactación, evitar la erosión de los suelos, ¿no es cierto? Aquí el uso de cubiertas vegetales, ¿no es cierto?, es súper importante para poder evitar la erosión. Evitar la contaminación con metales pesados. De repente hay muchos productos que son más baratos, ¿no es cierto?, fertilizantes más baratos que de repente compramos a granel, pero la calidad no es muy buena, ya vienen con algunas concentraciones de metales pesados un poco altas y que a la larga se nos van acumulando en el suelo, ¿ya? Evitar perder la estructura, ¿no es cierto?, y disminuir la aireación, fundamental, ¿ya? Las raíces de las plantas son mucho más sensibles a la falta del aire que a la falta del agua, ¿ya? Eso es fundamental.
Y todos los organismos, ¿no es cierto? Yo no puedo estar 10 minutos sin respirar, pero puedo estar todo el día sin tomar agua, ¿ya? A las plantas les pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Evitar alterar el equilibrio químico, ya sea por exceso o falta de fertilización, evitar obviamente la pérdida de la materia orgánica. Ya prácticamente, gracias a Dios, nadie lo hace, ¿no es cierto? Pero hubo mucho tiempo en donde los restos de poda, ¿no es cierto? Todo se quemaba para sacarlo, ¿no es cierto? No, ahora hay que, ojalá, picarlo, ¿no es cierto? Chipearlo y dejarlo en nuestro huerto. Ahí tienen reciclaje de nutrientes muy importante, ¿ya? Que de mi huerto salga solo lo que se lleva a la fruta. Lo demás tratemos todo de reciclarlo, ¿no es cierto? Ahí estamos ahorrando también. Y evitar, obviamente, la muerte o disminución, ¿no es cierto?, de la microflora, microfauna y organismos benéficos del suelo, que también hoy en día es sumamente importante. Parámetros físicos del suelo, ¿no es cierto? Esto un poco también lo tocó Lucas, ¿no es cierto?, Ferrada ayer en su presentación, que estuvo muy buena también, pero tenemos que siempre tener en nuestra cabeza que ojalá los suelos francos, siempre densidades menores a 1,3, ¿ya? Porosidad del 50%, la mitad aire y la mitad microporos para agua, y ojalá tener humedades aprovechables entre el 15 y el 20%. ¿Por qué? Porque la influencia de las propiedades del suelo tienen una incidencia importante en, ¿no es cierto?, la productividad. La textura y la porosidad, por ejemplo, afecta y tiene un efecto muy fuerte en las raíces. La estructura del suelo en el desarrollo vegetativo. La fertilidad y la SIC en la producción y calidad, la disponibilidad hídrica en el tamaño de fruto, ¿ya? El pH en la absorción de nutrientes. Entonces, hay que preocuparse de cómo está nuestro suelo. Y los programas de manejo, ¿no es cierto? Si es que no son para mantener, tenemos que hacerlos para recuperar estructuras, solucionar problemas de compactación, desplazar o deshacer sales, promover desarrollo de microorganismos benéficos, ¿no es cierto?, y acelerar procesos de degradación a veces de sustancias alelopáticas que nos dejan las malezas, ¿no es cierto?, u otras plantas y que también afectan el desarrollo radicular. Existen diferentes alternativas, ¿no es cierto?, para mejorar y manejar nuestro suelo con los problemas frecuentes que ya estábamos nombrando. Y aquí, ¿no es cierto?, CODA también tiene una amplia gama de mejoradores de suelo, una amplia gama de ácidos húmicos fúlvicos. No son todos iguales. No es lo mismo que yo aplique, ¿no es cierto?, podemos este 80 por ejemplo, que es un ácido húmico, ¿no es cierto?, sólido con un 80% de ácido húmico. No es lo mismo que yo aplique este producto en un suelo arenoso, en un suelo franco o en un suelo arcilloso. Los efectos van a ser distintos y no van a ser tan útiles quizás en un suelo arcilloso, pero sí muy útiles en un suelo arenoso o franco arenoso, ¿ya? Porque los ácidos húmicos actúan, ¿no es cierto?, principalmente generando agregados, ¿no es cierto?, mejorando estructura y mejorando la retención de humedad. Pero si yo lo aplico en un suelo arcilloso, a lo mejor empiezo a dejar el suelo con una capacidad de retención de humedad tan alta que me va a provocar problemas de asfixia, ¿ya? Entonces aquí, importante elegir. Si tengo un huerto en donde me falta el fósforo, que el fósforo es deficitario o deficiente, pucha, qué buena idea, ¿no es cierto?, tener un ácido húmico que venga enriquecido con fósforo, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos trabajando con cosas mucho más puntuales. ¿Y por qué? Y principalmente, ¿no es cierto?, concentraciones de húmicos y fúlvicos, porque algunos, ¿no es cierto?, tienen más incidencia en las propiedades físicas y otros en las propiedades químicas, ¿ya? Entonces, de nuevo, tenemos que buscar el producto que nosotros queremos para la problemática que tenemos, ¿ya? No todo sirve para todo. ¿Qué estrategia voy a elegir? Dependiendo de la problemática, ¿no es cierto? Vamos a tener mejoradores de suelo en base a azufre y micronutrientes que podemos acidificar, ¿no es cierto?, la rizósfera. Nunca vamos a lograr cambiar el pH del suelo completo, pero si tengo un suelo de pH básico o alcalino, con productos, ¿no es cierto?, que me acidifiquen la solución de fertilizante o la solución de agua de riego, ¿no es cierto?, voy a lograr poder dejar más disponibles los nutrientes porque estoy acidificando la rizósfera, ¿no es cierto?, el área donde tengo mis raíces. También estos productos nos van a ayudar a reducir los contenidos de carbonatos, ¿no es cierto?, y calactiga, si es que existen. Sirven para desplazar sales de carga negativa, como los cloruros, los sulfatos, y mejora la estructura porque genera, ¿no es cierto?, una disgregación
de los suelos. Este producto, por ejemplo, en suelos arcillosos anda muy bien. Codazul Micro en este caso es el producto comercial y dependiendo de la problemática es la dosis y la parcialización. Aquí tenemos unas imágenes de unos suelos arcillosos greda. Podemos hacer, ¿no es cierto?, monitos, ¿no es cierto? Los niños pueden jugar con la greda de estos suelos en donde prácticamente no había desarrollo radicular. Esta zona, que aquí en la foto no se ve muy bien, pero es cuando uno mete la pala, ¿no es cierto?, y queda brillante el corte de la pala. Mucha greda. Y, ¿no es cierto?, con los manejos de suelo empezamos a lograr disgregar este suelo, ¿no es cierto?, para un mejor desarrollo radicular. Empezamos a ver que aparecían esos poros de allá, ¿no es cierto? Y en esos poros también empezamos a ver que se empezaban a crecer y a desarrollar las raicillas, ¿ya? Entonces, este suelo no necesitaba ácidos húmicos, necesitaba un descompactador, ¿ya?, un disgregante. Y ahí está la importancia en saber elegir bien. Después pueden ver, miren la diferencia, ¿no es cierto?, en cómo después se disgregaba el suelo. Ácidos orgánicos de origen vegetal, ¿no es cierto?, de fermentaciones orgánicas que también suelen tener pHs ácidos, también muy útiles bajo condiciones de suelos alcalinos. También tienen un efecto muy importante en la microbiología y en mejorar también la parte química del suelo. En este caso, el producto comercial es Codargón. ¿Por qué? Tiene un efecto, como decíamos, importante en todo el suelo donde se están desarrollando nuestras raíces. Y también porque estos ácidos fúlvicos presentan analogía con los exudados radicales. La raíz exuda, ¿no es cierto?, compuestos orgánicos para mejorar la solubilidad y la asimilación de nutrientes. Entonces, con esto yo ayudo a la planta, o sea, genero un ahorro de energía, ¿ya? Le ayudo a la planta a solubilizar. Y también, ¿no es cierto?, pueden generar estos, atravesar, ¿no es cierto?, la pared celular e interactuar con la membrana plasmática, y ahí también hay, ese es otro tema, el efecto, ¿no es cierto?, fisiológico, además que tienen los ácidos húmicos en la planta. Formulados líquidos con calcio, ¿no es cierto?, hoy día también que está bastante escaso y caro el nitrato de calcio, este tipo de productos son bastante útiles, la eficiencia es mucho más alta que la del fertilizante normales, ¿no es cierto?, de sales como los nitratos de calcio, ¿no es cierto? Entonces las dosis son más bajas y se pueden ocupar tanto como correctores de calcio como desplazadores de sodio, ¿ya? Ácidos húmicos y fúlvicos de leonardita, distintas formulaciones, ¿no es cierto?, enriquecidos con distintas cosas, ¿ya? En este caso, como les decía antes, tenemos el Codahumus 20, el Codahumus PK que tiene fósforo, el Codahumus S80 que tiene un 80%, o sea, tenemos muchas alternativas, hay que elegir cuál necesitamos. Y, ¿no es cierto?, para ir cerrando, aquí un breve resumen, agradeciendo a COA también la invitación al seminario, ¿no es cierto?, las distintas problemáticas que podemos tener, distintas soluciones, distintos bioestimulantes, ¿ya?, distintos programas o estrategias, ¿ya? Un tema aparte también, el tema del silicio, que yo llevo muchos años desarrollando el uso del silicio en la agricultura, eso da para una charla completa de nuevo, pero se los dejo ahí como inquietud también. Con esto, ¿no es cierto?, después nosotros podemos desarrollar nuestra estrategia puntual para lo que necesitamos en nuestro huerto. ¿Ya? No se queden con las recetas, siéntense a ver cuáles son los puntos críticos de ustedes, qué necesitan mejorar, qué necesitan potenciar y hagan sus propias estrategias. Eso, les deseo a todos entonces una muy buena temporada y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, María Paz Roses, especialista en asesoría técnica, ingeniero agrónomo, magíster en fisiología y nutrición frutal, asesora externa de CODA en su tremenda masterclass Bioestimulación y Nutrición Integral para una producción sustentable. Nos vamos a al reconocimiento, en el cual va a entregar parte de los reconocimientos Aldo Morales Ferreira, gerente general de SUCTEC. Así que le pedimos un fuerte aplauso a nuestra querida expositora María Paz Roses. Junto con la anfitriona Nicole, se presentan ahí para sacarse la respectiva foto de rigor.